Hola, ¿qué tal, estudiantes? Bienvenidos a esta lección de este video. El propósito, pues, es explicarles un poquito acerca de localización y diseño de instalaciones y distribuciones de planta. Y ya vimos algo de lo que fue la capacidad y ya hicieron algunos ejercicios de capacidad. Ahora vamos a ver algo de esto de diseño de plantas e instalaciones. Son diferentes métodos los que debemos de utilizar para poder realizar esta localización y distribución de planta. Por ahí en la página les subí algunos recursos que son estos recursos que hay que leer. Les recomiendo leerlos. Este, Les recomiendo leerlos porque con esto, pues aquí hay varios métodos. No vamos a ocupar todos los métodos. Si acaso voy a enseñarles un poquito acerca del método de centro de gravedad, métodos de transporte, balanceos de líneas. Y vamos a ver otro que por ahí les pasé en la carpeta, que es el de Corelab. El de transporte, balanceos de líneas, lo vamos a meter en POM. El de centro de gravedad no viene en POM, pero podemos utilizar Excel. Y el último, el de Corelab, que es para la distribución de planta. Vamos a usar el de Corelab. Entonces, pues comenzamos. Y lo primero que vamos a ver en esta sección, que es interesante que ustedes lo conozcan, pues vamos a visualizar eh, acerca de estos temas: la localización, diseño, instalaciones, distribución de planta, las herramientas para determinar la capacidad productiva. Entonces, para esto, pues por ahí en la presentación ustedes vieron que aquí empieza con la distribución de planta. Hay que leer estos diapositivas, de qué se trata y por qué la distribución de planta va en respecto entre más volumen y más variedad. Entonces existen diferentes tipos de distribuciones. En base a estos tipos de distribuciones es por eso que a veces se da la localización de planta, dado que si tengo menos variedad, eh, puedo tener mayor distribución por productos. Eso incrementaría nuestro volumen y posiblemente daría a un punto de referencia de tener una localización de planta diferente. Pero entre menos volumen y mayor variedad, pues ya se necesitaría una posición fija para distribuir los productos. Entonces, por eso es esencial que nosotros demos en cuenta de que el tipo de distribución recomendada va a depender mucho de la demanda y el suministro que yo pueda darle a mis clientes. En base a eso, pues existen diferentes métodos. Y estos métodos pues están en la siguiente presentación. Ustedes pueden leer por qué la localización de planta, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuáles son los diferentes tipos de métodos. Y bueno, podemos pasar a lo que es la localización de planta. Aquí en la localización de planta existen diferentes métodos. Uno de esos métodos es ver todos los factores que existen en el mercado y bueno, cuáles serían los pasos para hacer una localización efectiva y qué elementos pues necesitamos tomar en cuenta para poder hacer una decisión en localizar una planta en un lugar diferente. Bueno, eso ya lo podrán leer. Aquí, en cuanto a localización de una sola instalación, existen métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Uno de esos dos métodos, pues uno es el método Delphi. El método Delphi lo único que hace es el voto entre un equipo, es el equipo, ahora sí que es director o el equipo de inversionistas, en los cuales se va a generar este tipo de elementos y bueno, existirán diferentes tipos de pasos para poder generar este tipo de métodos. Otro, es dependiendo de la distribución que se tenga en el balanceo de líneas. Y uno de esos métodos puede ser el layout. El layout no es otra cosa que es la decisión sobre la disposición de planta y se refiere al arreglo de equipos, personas, materiales y facilidades dentro de planta. Para eso, bueno, estos serían los objetivos. Lo que tú buscas es minimizar tiempos muertos, minimizar inventarios, minimizar costos de operación y mantenimiento, proveer un buen lugar adecuado. Y si tenemos muchos volúmenes, bueno, ¿por qué no buscar otro tipo de lugar
para poder hacer una mejor distribución. Para eso, bueno, existen los elementos layout, que son los elementos layout. Este layout es de esta planta que ustedes ven aquí. Este es su layout. Este es el layout en 2D visto desde la manera exploratoria de toda la planta y cómo está conformada la planta de lo que es realmente en físico. Aquí podemos ver otro layout, que es este layout de una industria que está aquí en Rincón de Romos, es de pantalones. Y si ustedes se fijan, esta es la distribución que se tenía en esa planta. Y bueno, para saber cómo hacer un layout, es necesario que abran la siguiente presentación. Es esta presentación, el balanceo de líneas de producción o layout. En esta, bueno, ¿qué necesitas tener? Necesitas tener identificadas las tareas que se realizan o procesos que se realizan dentro del layout. El tiempo de realización y el tiempo predecesor de esa actividad. Por ejemplo, la actividad A puede ser el inicio de la operación, por lo tanto no tiene un predecesor para que pueda salir esta tarea. Por ejemplo, si tú tienes la tarea B, este sí tiene un predecesor. ¿Cuál es? Primero tiene que salir la tarea A para que se pueda hacer la tarea B. Así lo mismo, por ejemplo, la tarea C no puede salir a menos que se cumpla la tarea A. Y así con todas las tareas, ¿sí? Por ejemplo, en esta tarea de la tarea H no va a poder salir hasta que se cumpla la tarea D y la tarea E. Y la tarea I no va a poder salir sino hasta que se cumpla la tarea G, F y H. Y aquí tenemos F, G y H, ¿verdad? Cada una con su tiempo. Para esto, ya dado que tenemos esta tablita, que esto es muy importante, que tengamos nuestras operaciones y las predecederas con sus tiempos, que pueden ser en segundos, minutos, horas, etc. Bueno, nos dice aquí el problema que se quieren producir 480 unidades. Esto es importante, ¿sí? ¿En cuántas horas dispone la planta para hacerlos? Bueno, aquí está. Se trabaja 10 horas al día. Entonces necesitan 480 unidades en 10 horas al día. Pero ¿cómo distribuir la línea de montaje? Eso sería el detalle. Bueno, teniendo esa tabla se puede realizar la red de diagrama de precedencias. Aquí, por ejemplo, la tarea es la que inicia y tendría un tiempo de 40 segundos. De A sale la tarea B y C. La tarea B y C. La B con 30 segundos y la C con 50 segundos. Y así para todas las tareas. Por ejemplo, aquí tenemos ya toda la red. Si tú te fijas, TB de la tarea B, se desprende la tarea D, que es la que tienes aquí, y la tarea E. Para la tarea C, ¿sí? Necesitas, o se desprende, la tarea F y la tarea G. Y bueno, para que salga H, necesita haberse cumplido la tarea D. Aquí la tenemos, la tarea D y E. Y para que salga I, se tuvo que haber cumplido la tarea H, F y G. Dado esa situación, ahora sí ya puedes construir tú o calcular lo que son el tiempo ciclo de la operación, el número mínimo de estaciones de trabajo que son necesarias y cómo se agregan las tareas. Entonces, el tiempo ciclo va a ser siempre el tiempo de producción diario sobre la producción diaria. Entonces, si tenemos segundos y nos dice que disponemos de 10 horas, esas horas tengo que llevarlas a segundos. 10 horas a minutos a segundos. Entre las piezas que yo necesito, que son 480 piezas diarias. Por lo tanto, dispongo de un tiempo ciclo de 75 segundos. El tiempo mínimo de estaciones de trabajo sería el número de estaciones de trabajo es igual a cuánto tiempo dispongo de mis tareas. Si ustedes te fijas, ¿qué hago? Sumo las tareas, el tiempo de realización, 40 más 30 más 50 más 40 más 6 más 25 más 15 más 20 más 48, y me va a dar un total de 274 segundos. Entre el tiempo ciclo, que son los 75 segundos, y esto va a dar igual a las estaciones de trabajo que ocupo, 3.65 estaciones. Ahora, no tenemos 3.65 estaciones. ¿Qué tengo que hacer? Pues redondear esas estaciones a 4 estaciones. Y ahora sí, hacer el procedimiento de agregar las tareas de trabajo. ¿Cómo agrego las tareas de trabajo? Bueno, a partir de la red, tengo que tener 4 estaciones. Entonces, en la estación 1, tengo como candidato ¿cuál?
Pues en primera instancia, la letra A, que es la candidata, se asigna el tiempo restante es de 40 segundos, por lo tanto 75 menos 40, nos queda 35 segundos disponibles. Después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es asignar cuáles son las que entran. Tengo dos opciones, B y C, pero se elige B porque C supera el tiempo que ya dispone para la primera estación, por lo tanto asigno B. Y cuando asigno B son 30 segundos, los 35 que dispongo menos 30, 5 segundos. Así sucesivamente para la segunda estación. Si ustedes se fijan para la segunda estación, ¿cuáles entran como candidatas? C, D y E. Selecciono C, me quedan 25 segundos. Por lo tanto, ahora tengo que asignar D, E, F y G. Y asigno F, que es la de menor tiempo en asignación, bueno, para poder asignar y así cumplir lo del tiempo de la asignación. Y obviamente para cada una de las estaciones, ahí lo podemos desarrollar. Es el mismo procedimiento. Si ustedes se fijan al término de las estaciones, ya tengo todas las estaciones asignadas. Decíamos que eran 4 estaciones y hay tiempos restantes. Por ejemplo, aquí tengo 5 segundos restantes. En la estación 2 no tengo ninguna. En la estación 3 tengo 14 segundos restantes. Y en la estación 4 tengo 7 segundos restantes. Por lo que, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, que la estación 2 siempre va a estar al ras del tiempo. Si esta estación se me llegara a atrofiar por una falla mecánica, pues prácticamente estaría atrofiando a las demás estaciones. Una generando inventario y la otra faltándoles trabajo. En esta situación, como tienen tiempo de sobra o tienen tiempos de sobra, es lo que nosotros llamamos tiempos muertos. Con esto ya puedo sacar la eficiencia de esa solución. ¿Cómo lo saco? Bueno, esa eficiencia va a ser igual a lo que tengo en la suma de tiempos de todas las tareas entre el número de estaciones de trabajo por el tiempo ciclo. Aquí lo tengo, la eficiencia al contarlos todos eran 274. Esto lo divido entre 4 por 75 segundos y me da una eficiencia, esa distribución, del 91%. ¿Sí? Claro está que en cuanto a las asignaciones de las estaciones de trabajo con el tiempo no asignado, son este tiempo. Ahora, eso es hacerlo manual. ¿Qué pasa si yo lo hago en computador? Pues es un poco más sencillo. ¿Cómo puedo hacerlo en computador? Bueno, ustedes debían de haber previamente instalado, por ahí les mandé un correo, una carpeta donde estaba el POM. Ustedes ya deben de haber instalado el POM y les haber puesto un icono en el escritorio que se llama QM for Windows versión 5. Tú le das doble clic y te va a abrir el software. Cuando te abra el software, va a aparecer esa ventana de presentación y te va a pasar a una ventana tipo color de color, como ese tipo que yo tengo aquí. Y lo único que tienes que hacer es irte aquí a lo que es Line Balancing. Este lo puedes encontrar por acá. Lo tenemos líneas de balanceo. Déjenme checarlo. Ahí no lo veo. Layout, bueno, aquí podemos ver, aquí ya podemos, si nosotros queremos hacer el layout, aquí podemos poner cuántos departamentos y cuántos número de filas tenemos, pero no queremos eso. Necesitamos una que dice ok, es esta que dice Assembly Line Balancing, ¿sí? Lo seleccionas y va a aparecer esta ventana. Cuando seleccionas y aparece esta ventana, tú aquí le puedes poner, no sé, un nombre, ejemplo 1, y bueno, te va a decir cuánto es el número de operaciones, ¿sí? El número de operaciones, pues de estas operaciones que tienes aquí, nosotros tenemos 3, 6, 9 operaciones, ¿sí? Entonces aquí le ponemos 9 operaciones, ahí están, 9 operaciones. ¿En qué tiempo la unidad? Segundos, minutos, horas, va a ser en segundos. Y bueno, ¿cómo lo quieres? Si lo quieres por operación 1, operación 2, operación 3, o ABCD minúsculas, o ABC mayúsculas, o etcétera.
Bueno, yo lo voy a dejar como ABC mayúscula porque es el que estamos manejando. Y le voy a poner OK. Y va a aparecer esta otra ventana. En esta ventana, aquí te dice que calcules el ciclo de tiempo de la operación. Esta ya la teníamos previamente calculado, ¿se acuerdan? Este lo tenemos acá. Aquí lo calculamos. El tiempo ciclo de operación son 75 segundos. Por lo tanto, aquí vamos a poner 75. ¿Sí? No le pongan computado, porque cuando le ponen computado, pues ya no te va a decir que des cuáles son las unidades por etcétera. Dale siempre given. ¿Ok? Dado esa situación, el tiempo debe estar en segundos, ya lo cargó, y luego te va a decir el método, cómo quieres el método. El tiempo más largo, el sentimiento más, o la operación más seguida, por tipo de posición ancha o grande, o por tiempo de operación corta, o etcétera. Yo le voy a poner el tiempo de la operación más largo. Aquí el tax en segundos, ¿cuánto es? Entonces aquí, bueno, lo que puedes hacer, yo ahorita voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Y bueno, yo voy a ir aquí a lo que es el tiempo. Y aquí nada más capturar el tiempo, ¿verdad? Aquí son 40 segundos, 30, 50, 40, 6, 25, 15, 20 y 48. Y aquí el predecesor, los predecesores, aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí el predecesor, si estás manejando mayúsculas, debe ser siempre mayúscula. Predecesor en la primera no manejo, en la segunda sí manejo, que es A, en la siguiente va a ser A, en la siguiente va a ser B, B, C, C, y aquí son dos, vas a poner una en cada columna, y aquí en la parte de abajo va a ser G, F y H. Ya después de que hayas llenado el tiempo de operación, que es prácticamente lo que tienes aquí, entonces ahora sí, te vas aquí a la barra de herramientas, aquí está Solve, o aquí en soluciones, donde quieras tú ponerlo, ¿sí? Yo aquí le voy a poner en Solve, y ahí lo va a solucionar, ¿sí? Y bueno, ahí te va a aparecer el resultado de la línea de balanceo, el resultado del sumario de tipo heurístico, resultados heurísticos y el gráfico, ¿sí? Si tú te fijas, aquí te da el ejemplo. Aquí la estación es 1, 2, 3, 4. Lo calculó en 4 estaciones, dado los 75 segundos por tiempo. Te dice que la mejor opción de asignación para la estación 1, ¿sí? Es A, B, C, ¿sí? La que tiene asignadas. Aquí tienes otras asignadas, ¿sí? En cuanto a la asignación y cómo serían las asignaciones de elección, aquí tienes las elecciones, ¿sí? Si tú vas más a la parte de abajo, todo aquí te va a decir cuánto es el ciclo segundo, ¿sí? El ciclo por número de estación, localizado, el tiempo que tú necesitas, el tiempo necesario y la eficiencia, que es el 91%. Ese 91% también te está diciendo que, pues, en esa eficiencia tienes un porcentaje de error del 8.67%. El número de estaciones mínimas o actuales estaciones son 4 estaciones en un tiempo ciclo de 300 segundos. Bueno, acá en soluciones tú puedes ver el sumario heurístico, como lo hizo. Aquí te dice que con el tiempo más largo la mejor solución es 4, por el tiempo más corto es 4, ¿sí? Por el tipo de operación más corta es 4, por el tiempo de operación más larga es 4, o por el tipo de posición del ranking más ancho, pues es 4. O sea, no hay de otra, no te va a dar otro tipo de solución. Y el gráfico, bueno, este sería el gráfico. Aquí están las asignaciones y te da el gráfico. Dado que el gráfico, si tú quieres ver el gráfico aquí, te lo da el tiempo por estación, generado por este tipo de gráfico de barras, y pues el gráfico de precedencias. En cuanto a esta situación, por parte de lo que es la red de la línea de ensamble. Pues hasta aquí, espero que les haya gustado el video. Es cómo hacerlo. Por ahí en la práctica, viene una práctica, en lo que yo les subí de líneas de balanceo. Hasta el final vienen algunos ejercicios. Traten de hacer este ejercicio que tienen aquí.
Y pónganlo ustedes ahí en la, ¿cómo se llama? En el software, traten de solucionarlo y poner por ahí su propio toma de decisiones. ¿Sale? Espero que les guste el video y que pongan por ahí un like en el YouTube. Nos vemos, hasta luego.